Hay un patrón que se repite una y otra vez en redes sociales. Un animal se vuelve visible. Aparece constantemente en videos. La gente empieza a reconocerlo, a notar sus gestos, su carácter, sus rutinas. Sin darnos cuenta, se crea un vínculo y entonces, de un momento a otro, algo cambia. Ese animal deja de aparecer. No hay una explicación clara. No hay una actualización directa. Solo silencio. Hoy quiero hablar de ese tema, con calma, sin ataques, pero con firmeza. Porque cuando una vida fue mostrada al mundo, el silencio nunca es neutro. Cuando seguimos a un animalito durante semanas, meses o incluso años, no solo consumimos contenido, creamos una conexión. Nuestro cerebro empieza a reconocer patrones. Sabemos cuándo está tranquilo, cuándo está estresado y cuando algo no se siente igual. Para muchas personas, ese animal se vuelve parte de su día a día. Un pequeño momento de calma, de ternura, de compañía, incluso a la distancia. Por eso, cuando ese animal desaparece del ojo público, la reacción no es exageración. Es una respuesta humana normal. Las preguntas aparecen porque hay preocupación, porque hay interés genuino. Y esas preguntas no nacen del ataque, nacen de una preocupación legítima. Este fenómeno no ocurre una sola vez. Se repite. Una y otra vez vemos el mismo patrón. Un animal es mostrado constantemente, gana visibilidad, gana cariño y luego, sin transición, sin contexto, sin explicación clara, desaparece. No siempre se dice qué pasó. No siempre se aclara dónde está. Y no siempre se responde a la audiencia. Y cuando la gente insiste, cuando vuelve a preguntar, el silencio se hace aún más profundo. No porque las preguntas sean incorrectas, sino porque incomodan, porque obligan a explicar. Y explicar muchas veces no conviene. Para algunos, todo esto puede parecer insignificante. Solo es un animal, dicen algunos. Pero quienes han convivido con animales saben que eso no es cierto. Saben que el apego existe, que los cambios bruscos afectan, que las rupturas de vínculo dejan huella. Y aunque no todos los animales reaccionen igual, el silencio nunca es inocuo. El silencio genera incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se trata de una vida, genera angustia. No porque la gente quiera inventar historias, sino porque cuando no hay información clara, la mente humana intenta llenar los vacíos. Eso no es morbo, es una consecuencia natural de la falta de transparencia. Preguntar no es atacar. Insistir no es confrontar. Cuando una audiencia pregunta por un animal que aprendió a amar, lo mínimo que espera es claridad. No detalles privados, no espectáculo y no explicaciones interminables. Solo saber que esa vida está bien. Porque cuando un animal fue expuesto públicamente, también se creó una responsabilidad
con quienes lo siguieron. El silencio puede cerrar comentarios, pero no cierra preguntas, y mucho menos cierra preocupaciones. Este patrón no ocurre únicamente en redes sociales. También ocurre cuando animales son retirados de su entorno y pasan a manos de autoridades u otras organizaciones. Animales que un día estaban visibles y al siguiente simplemente ya no están. Sin seguimiento público, sin información accesible y sin un después claro. Como si desaparecer del ojo público fuera suficiente para borrar la historia. Pero las vidas no se borran, y la falta de información no significa que las preguntas desaparezcan, solo significa que se acumulan. Este video no es para señalar a una persona en específico, no es para atacar a nadie, y no es para generar confusión. Es para abrir una conversación necesaria. ¿Qué pasa con los animales cuando dejan de ser visibles? ¿Por qué el silencio aparece tan seguido después de la viralidad? ¿Por qué preguntar se interpreta como un problema cuando en realidad es un acto de conciencia? En esta serie voy a hablar de estos patrones con calma, con respeto y con humanidad. Porque mientras exista alguien que siga preguntando por una vida, esa historia no está cerrada. Y preguntar nunca debería ser un crimen. Si este tema te resonó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Y si quieres acompañarme en esta serie, nos vemos en el próximo video.